Ya está con nosotros Alberto, ahora sí, oficialmente candidato a presidente de la Nación por el Frente para Todos. Alberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes, una alegría. Dejémosle hacer el primer balance del cierre de lista, porque se dijo de todo, ¿no? Estos dos últimos días. Sí, vamos a hablar de la selección, por lo que venía escuchando pensé que... No, hablamos un rato de la selección nosotros. Claro, ¿qué querés decir de la selección? No, que extraño mucho la selección, no, compartía lo que decían ustedes, ¿no? La selección de Isabela, la selección de Martino, la extraño tanto. Ojalá vuelva. Igual, en favor de Scoponi, lo que digo es que... De Scaloni, me confundí. El arquero de Newell's era Gran arquero. Scoponi, muy buen arquero, sí. En favor de Scaloni lo que digo es que trata de hacer un equipo con gente muy joven. Y ahí aparecen algunos casos interesantes. De Paul es un jugadorazo, efectivamente. Pinta como un gran jugador. Sí, me sorprendió. Gran jugador. Y bueno, confiemos en que salgan bien las cosas, ¿no? Confiemos en la buena suerte. Confiemos en la buena suerte. O sea, no te gusta la gestión de Tapia. No, bueno, me parece que la verdad es que desde que Grondona ha muerto, la AFA entró en un espiral imposible. El fútbol argentino, ustedes se dan cuenta que hicieron la Superliga como la gran solución, y la Superliga estuvieron a punto de jugarla el que salió último en el campeonato anterior y el que descendió, Argentinos y Tigre. Y era la Superliga la que iba a salvar la economía de todos los clubes, que iba... Muy loco eso, muy loco, definitivamente muy loco. Pero bueno, son las cosas que pasan en Argentina. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba recién cuando te tiro el nombre de Tapia como picardía, porque digo, a ver, desafío de alguien que puede ser presidente. Mantener una alianza con Moyano, por lo que sea, por coincidencia, por la gobernabilidad del país, etcétera, que ustedes lo están manifestando claramente eso, y al mismo tiempo discutir algunas cosas como que Tapia, siendo 4 equipos son de la familia Moyano, de Independiente, ¿cómo reformo eso? Y lo otro, como dilema que se planteaba recién, implícito en la charla, era que Grondona manejaba mejor el fútbol argentino, pero todo el mundo sabe que hoy claro. Grondona, de no haber muerto, estaría preso por el escándalo de la FIFA. Entonces, ¿cómo hacer para manejar un país donde un tipo insustituible es Moyano y otro es Grondona, pero además te la cobran como te la cobran, ¿no? Tal cual. No, lo que decís es correcto. Yo igual el fútbol, ocupando la presidencia, el fútbol está en el enésimo lugar de mis problemas. Está claro, ¿no? Está claro. Tenemos 2 millones de problemas antes que resolver. O sea, no volvería al fútbol para todos. No, a mí me gustaría que la gente tenga la posibilidad de acceder al fútbol. Sí me gustaría. También entro en la contradicción de que el fútbol es el deporte más profesional que existe, pero me parece que el fútbol no está funcionando bien. Francamente lo digo, y lo digo sinceramente. Soy un futbolero yo no soy un dirigente de fútbol, soy alguien a quien le gusta el fútbol, como ustedes. Y el fútbol no está funcionando bien, está funcionando mal, claramente está funcionando mal. Macri sí es un presidente futbolero. Y dirigente de fútbol. Y dirigente de fútbol también, sí. Sí, yo no lo soy, y no lo soy entre otras cosas porque no me siento cómodo en la lógica de la dirigencia del fútbol. Por todas estas cosas que ustedes están diciendo. Igual el otro día... Muchas veces me propusieron en Argentinos Juniors y siempre dije que no, porque no me siento cómodo, porque me parece que ahí se mueven lógicas y códigos que yo no entiendo o por lo menos no comparto. El otro día Gravia dijo, pero igual cuando Alberto era jefe de gabinete, a Argentinos le iba muy bien. Descendimos, creo. ¿No es así? Sí, descendimos cuando fui jefe de gabinete, creo, si no me equivoco. Ahí se fueron un montón de votos de gente de Argentinos Juniors que había pensado que le iba a votar. Salimos campeones en el 2010, pero yo no era jefe de gabinete, claro, yo no era jefe de gabinete. Bien. Fuimos campeones del Bicentenario, después de ascender. Nosotros perdimos el campeonato por un pelo. Exactamente, era con ustedes. Yo tenía en mi oficina, que vivía en la calle Callao, un hincha de Estudiantes que me colgaba la bandera de Estudiante enfrente en ese campeonato, y yo estaba torturado porque viste que terminamos por un punto, fue muy justo. Sí, ganó 4-3 contra Independiente. Contra Independiente, y ahí lo dimos vuelta. Gol de Calderón, que era nuestro. Exactamente, el equipo del Vichy Borghi. Es que Alberto Fernández hablando de Argentina. Hablando de fútbol. Y el tipo me volvía loco, me ponía la bandera de me lo hacía a propósito, estaba claro, era justo yo estoy en el 7º piso, justo en el 7º piso de enfrente. Cuando salimos campeones, todo el balcón estaba embanderado con Argentinos Juniors. Sí, claro. Nunca lo conocí, a mi víctima o a mi victimario. A ver, estamos tirando algunos temas que está bueno que arranquemos por ahí. ¿Cómo salimos de este bolonqui?
a nivel económico? ¿Cuál es la propuesta? ¿Tiene idea ya Alberto Fernández cómo salimos de este lío? Mira, lo primero que tenemos que hacer es invertir el circuito. O sea, hay que bajar una llave y subir a la de al lado. Hay que subir una llave para bajar este circuito que ha creado Macri. Macri creó en un país que consume el 70% de lo que produce, un circuito que dice, para combatir la inflación hay que bajar el consumo. Y hay que sacarle el dinero a la gente de los bolsillos para que no lo gaste. Y de ese modo vamos a contener la demanda. Y como se contiene la demanda, van a bajar los precios. Hace 3 años y medio que lo vienen intentando y les sale pésimo. Ahora, dejó un efecto muy nocivo. Porque en ese país que consume el 70% de lo que se produce, cuando el consumo cayó la producción, cuando la producción cayó, aumentó el desempleo, cuando el desempleo aumentó la pobreza. Ese circuito hay que invertirlo exactamente. Ustedes piensen que el salario real en los 12 años de Néstor y Cristina creció el 19% en términos reales, en 12 años. Y en 3 años y medio, Macri hizo caer el salario real el 21%. Es decir, que en términos reales, nuestro salario hoy es menor que el del 2003. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que invertir rápidamente eso, porque entre otras cosas necesitamos volver a poner en marcha el aparato productivo, que hoy en día tiene el 40% de la posibilidad industrial de producción instalada y en desuso. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que producir para generar dólares, para poder exportar, para generar dólares y poder pagar la deuda. Y ahí viene el mayor problema que Macri nos deja, que es la deuda. La deuda es un enorme condicionante, que no sabemos qué límites tiene. Porque ustedes piensen que Macri está vendiendo alrededor de 3.000 millones de dólares mensuales para mantener el dólar a este precio ficticio, para que no se le vuelque todo a la inflación, y el resultado es que cuando él se vaya nos va a dejar una Argentina más o menos con 45.000 millones de dólares de reserva. En esa Argentina, en esa reserva de los 45.000 millones de dólares que tengamos, 30.000, escuchen lo que les digo, son depósitos a plazo fijo de los argentinos en dólares. La deuda que nos va a dejar en el LELIQ es de 30.000 millones de dólares. Ya estamos hablando de 60.000 millones de dólares y no hemos entrado a discutir un centavo de lo que le debemos a los acreedores. Esto es la Argentina que tenemos que enfrentar. Además, no conocemos a ciencia cierta los niveles de la deuda. De hecho, la semana pasada, un artículo del Cronista Comercial, del Cronista, no se llama el Cronista Comercial, el diario El Cronista, nos advierte que el gobierno no tuvo en cuenta que el año que viene vamos a tener que pagar 2.000 millones de dólares más de lo que tenía previsto, con lo cual ya vamos a deber 20.000 millones de dólares el año que viene. Ni siquiera el gobierno tiene cabal conciencia de la deuda que tiene que afrontar. Yo el día jueves viene el representante para el hemisferio occidental del fondo, que me pide una audiencia, espero verlo y hablar con él. Ahí empieza nuestro primer desafío, que es que el fondo entienda que ha cometido un error garrafal prestándole dinero a un gobierno. Le prestó el dinero para que le pague a los acreedores y usó el dinero para pagar la fuga de divisas. Con lo cual nos dejó la deuda con el fondo y la deuda con los acreedores prácticamente intacta. Y el gobierno, al fondo le venimos diciendo esto desde el primer día, y el fondo no escuchó hasta que días atrás Lagarde dijo, hicimos mal los cálculos, creo que nos equivocamos. Y ahí es donde nosotros, cuando yo hable con el fondo, primera vez que lo voy a hacer, voy a tener una noción más exacta de lo que el fondo cree. ¿Cuál es mi objetivo? Pagar. ¿Saben por qué? Porque la Argentina del default la heredé yo. Y yo estuve entre los que sacamos a la Argentina del default. Y sé lo que le cuesta a la Argentina estar en default. La Argentina está en default. No está en default por esta ficción de que el fondo nos presta plata para pagar. Por eso no está en default. Pero la Argentina está en default. Yo quiero sacar a la Argentina del default. Alberto. Y lo vamos a hacer negociando con el fondo y negociando con los acreedores. Pero no lo vamos a hacer
manteniendo la recesión que Macri ha generado. Cuando vos decís levantar o bajar una palanca y subir otra, ¿estás pensando en qué? ¿En un aumento de salarios reales rápido? ¿Sabés qué estoy pensando? Mira, yo el jueves pasado estuve en San Luis. En San Juan, perdón. En San Juan. ¿Por qué elegí San Juan? Por muchos motivos. Primero porque allí el presidente del peronismo fue uno de los que más trabajó por la unidad que logramos, Gioja. Pero además, San Juan tiene un gobernador joven, se llama Sergio Uñac, que siguió con las políticas que Gioja tuvo previamente. Cuando en la Argentina la desocupación es del 10%, en San Juan la desocupación es del 3%. Y cuando vos le preguntás, ¿pero cómo lo lograste? ¿Sabés cómo lo logró? Con muchas políticas activas del Estado. ¿Y cuáles fueron esas políticas? Esas políticas hicieron que, por ejemplo, el Banco de San Juan, que es un banco privado donde la provincia de San Juan tiene el 17% del banco, pero como es agente financiero de la provincia, le exigió tomar estas decisiones, cuando la tasa para cualquier pyme es de por lo menos 60%, ahí la tasa es del 21-22%. Y ha logrado sostener la producción y la inversión en San Juan. Y eso hace que el banco sigue siendo rentable. Y el banco sigue, pero obviamente, si el banco con las LELIQ le pagan el 70%, lo que hacen es perder un poco en la diferencia. Lo que pasa es que no son angurrientos y quieren ganar siempre. Pero ahí tenés un ejemplo de cómo el Estado, con políticas activas, puede promover la continuidad empresaria y sostener el empleo. Obviamente, le es muy difícil, porque es una isla en la Argentina que hace esto. Tarifas. ¿Qué vas a hacer? A vos te dicen que nosotros en Argentina pagamos menos tarifa que en Estados Unidos. Y eso debe ser cierto. Pero lo que no te dicen es que los términos de riqueza del ciudadano promedio de la Argentina no es igual al término de riqueza del ciudadano promedio de los Estados Unidos. La tarifa tiene que ser acorde a los términos de riqueza de una sociedad, porque si no se convierte en algo tan elemental como la energía en un bien solo al que solo acceden los más ricos o los más poderosos. Yo el otro día miraba a una señora que tenía un negocio, mostraba la boleta de luz en un canal de televisión, 39.000 pesos de luz. Esa señora paga más de luz que de alquiler. ¿Cómo funciona ese comercio? O sea, bajaría las tarifas. Por lo pronto no seguiría incrementándolas. Por lo pronto terminaría con esta lógica de la dolarización de la tarifa. Ahora, Alberto, que solo que solo es un negocio de los amigos de Macri. Es un negocio de Midlen, es un negocio de Caputo, los que intervienen, y de los Macri, que también energía. No estaría mal titular que vos desdolarizarías las tarifas y congelarías las tarifas por un tiempo. Congelamiento no dijo. Yo no dije bueno, eso. Dijo no aumentaría, no seguiría aumentándolas. Bueno. Sí, bueno, lo que digo es que vos, hoy en día tenés con las tarifas un problema serio, que es la mora y la dificultad de pagarla. Digo, porque esto también hay que plantarlo. Tenés un montón de pymes que se cierran porque no pueden pagar esta tarifa. Y entonces, alguna solución hay que darle. No se puede seguir con la frialdad con la que trabaja Macri, que no le importa nada para que sus amigos sigan cobrando tarifas dolarizadas, aunque la Argentina explote y se quede sin luz. Entonces, lo que hay que buscar, yo lo que pasa es que vos me pedís una definición, y vos me conocés a mí. Yo soy un tipo serio, yo lo que quiero es sentarme y ver. Lo que sí tengo claro que hacer lo mismo es malo. Hacer lo que se está haciendo es malo. Ahora, es malo. Hay que buscar alternativas, porque paralelamente el que escucha esto puede pensar, si otra vez entramos en esta lógica de que, yo entiendo lo que las tarifas son impagables para muchos sectores, está claro. Ahora, no asegurar algún tipo de rentabilidad para muchas empresas está claro que implica la desinversión, ¿no? Lo que hay que averiguar es, ¿qué pasó con lo que pasó el otro día cuando se cortó la luz en todo el país? ¿Qué explicación te dio Transener? Que quisieron hacer un bypass porque tenían que corregir una torre, quisieron hacer un bypass, explotó la térmica, se cortó la luz en toda la Argentina. ¿Y dónde está la inversión que iban a hacer con las tarifas dolarizadas? Yo porque digo, la realidad es que muchos empresarios argentinos, no todos, cuando el Estado le da una ventaja, se llama subsidio o tarifa dolarizada, eso lo convierten en ganancia y utilidad, no lo convierten en reinversión. Y ahí tenés lo que nos pasa.
Ahí tenés lo que nos pasa. Sí, de hecho... Y de hecho, que es un hecho escandaloso, el gobierno pide 15 días para explicar lo que pasó. Y ya lo sabemos todo lo que pasó. Sabemos todo lo que pasó. Todos ya sabemos lo que pasó. Son 15 días para ocultar pruebas y dibujar una historia. Y la historia dice que durante 3 años y medio cobraron tarifas dolarizadas de un modo impiadosa, se llevaron puestos a familias y a pymes argentinas, y la realidad es que no tienen cómo explicar ahora lo que pasó. Es una inmoralidad lo que ha pasado. Es una indecencia. Entonces, lo que creo es que, si bien admito que las tarifas para un prestador privado tienen que ser rentables, nadie hace negocios a pérdida, también hay que resolver los términos de rentabilidad, ¿no? No es que puede ser rentable a cualquier precio y hasta cualquier monto. ¿Y eso qué es vía negociación? Lo que vos me acabas de preguntar del Banco de Santa Cruz, o lo que hace el Banco de Tierra del Fuego, de San Juan, perdón, o lo que hace el Banco de Tierra del Fuego. Ustedes entran a comprar pasajes, o yo soy un loco de la guitarra. El otro día entré a estos, puedo decir la P, al Mercado Libre a ver guitarras, ¿no? Y empecé a mirar y vieron que en Mercado Libre podés comprar todo en 6 o 12 cuotas sin intereses con tarjetas del Banco de Tierra del Fuego. Y veo que los pasajes de avión en aerolíneas, 12 cuotas sin interés. Entonces lo llamo a Miguel Pérez y le digo, che, ¿cómo es esta historia? Yo quiero una de esas tarjetas. Le digo, está bárbara. Y me dice Miguel, lo que pasa es que nosotros tenemos un plan, claramente, de promover soluciones a los fueguinos. Entonces, comprá sin interés y le digo, pero vos perdés plata. No, ¿qué voy a perder plata si con lo que invierto en la LIC saco el 70% de rendimiento? Lo que hago es ganar menos. ¿Por qué lo puede hacer el Banco de San Juan o el Banco de Tierra del Fuego y no lo pueden hacer todos? ¿Por qué? Por la avaricia empresaria. Solamente por eso. Solamente por eso. Y yo planteo ejemplos concretos para que vean que no estoy hablando en abstracto. Se puede cambiar la Argentina. No es verdad que estamos condenados a vivir en este esquema de cosas. No es verdad. Déjame hacer una repregunta respecto de esto, que me parece que es una repregunta que cae de Maduro. Alguien que te quiere como presidente, escucha esto y si tiene razón lo que dice. Alguien que no, va a decir, justamente ustedes hablan de los tipos de cortes de luz, justamente ustedes hablan de subsidios, de tarifas en un contexto donde corte de luz cuando pasó la tragedia de 11, manejando los subsidios de la manera que los manejaron, con todas las prevenciones que hubo. Justamente ustedes hablan de rearmar un esquema razonable de la economía cuando perdieron una oportunidad histórica como poca. Yo cuando fui jefe de gabinete, en los últimos 120 años de la Argentina, o un poco más, solo hubo 5 años consecutivos donde la Argentina tuvo superávit fiscal. En esos 5 años yo fui el jefe de gabinete. Después renuncié y fui muy crítico a muchas de esas cosas que vos estás diciendo. ¿De acuerdo? Fui muy crítico. Yo lo que digo es, miren, a mí júzguenme por lo que hice. Júzguenme por lo que goberné. Pero no sos solo vos. Pero yo voy a ser el presidente, pongámonos de acuerdo. Si voy a ser el presidente, voy a ser el que decide. A mí júzguenme por cómo actué como el jefe de gabinete y júzguenme por lo que critiqué en su momento. Y el que me llevó a tener distancias con Cristina. Y yo no me he desdicho de mis críticas. Si vos me preguntás por el cepo, sigo diciendo que fue una mala salida. Si me preguntás si el sistema energético funcionaba bien, el sistema energético fue el que mayor problema le generó a Cristina. Sí, porque había cortes todo el tiempo. No solamente por eso, en términos fiscales, fiscales, porque en verdad, por la falta de inversión, por la falta de mejoramiento del sistema, lo que terminó ocurriendo es que la Argentina terminó importando energía. Y ahí es donde la balanza comercial en Argentina se da vuelta y el déficit fiscal final de Cristina crece. Y hoy hablas con Cristina y te dice, ese fue un error. Entonces, yo lo creo eso. Lo que digo es que entre la tarifa ridícula que yo pagaba en Puerto Madero y la tarifa tremenda que se le pone a un productor, a un pequeño empresario de Rosario, de San Nicolás, de San Juan, de La Rioja, hay un punto intermedio. Tiene que haber un punto intermedio. Nosotros no somos conscientes
Ernesto, pero porque hemos perdido, los grandes medios nos han anestesiados. La Argentina todos los meses en su actividad económica cae 6 o 7 puntos. Hemos visto que el PBI del primer trimestre cayó casi 6 puntos y nadie se mosquea, dirían en la tribuna. Somos 6 puntos más pobres y nadie se mosquea y nadie reacciona, y son estas políticas, Ernesto, son estas políticas. Pensaban, a propósito de lo que decíamos antes, ¿no? De la convivencia que muchos dicen va a ser compleja, Alberto dice que no. ¿Sabes por qué no? Déjame que te cuente y diga algo. A ver, estoy hablando de Cristina Kirchner, sí, ¿no? Sí. En el Senado. Mirá, si ganan. Yo fui muy amigo de Cristina. Un día discutimos y nos convertimos en enemigos íntimos para publicitar un libro de Ernesto. En enemigos íntimos. Y un día nos reencontramos y la amistad que tuvimos se recuperó. Con una diferencia. En el medio conocimos una faceta de nuestras personalidades que cada uno la tuvo en cuenta. Y mis reclamos a la autosuficiencia de Cristina, Cristina los conoce. Y mis reclamos a los que en algún momento fueron gestos de soberbia, Cristina los conoce. Y Cristina también conoce mis reacciones cuando algo no me gusta. Que son simplemente decir, no voy a seguir a la manada, voy a hacer lo que creo. ¿Y sabéis que logramos? Recuperar la mejor amistad y el mejor vínculo. A mí me llama la atención que el único que no tiene miedo de eso soy yo, que debería ser la víctima de ese estado de cosas. Y no tengo ningún miedo, no tengo ninguna preocupación. Ahora, si me quieren llevar a que yo me peleé con Cristina, no lo pienso hacer, porque tardé mucho tiempo en recuperar mi amistad con ella, porque estoy muy feliz de ser amigo de ella. Y porque además creo que ella es muy importante en el futuro de la Argentina. Cuando ustedes me dicen a mí, bueno, pero la Cámpora resuelve, si la Cámpora hubiera resuelto y resolviera en este espacio, Cristina sería candidata a presidenta, porque es lo que quieren todos los chicos de la Cámpora. ¿Y saben por qué Cristina no es candidata a presidenta? Porque ella creyó que era mejor proponerme a mí. Y eso habla muy bien de Cristina. Y cuando ustedes vean la boleta de la provincia de Buenos Aires, que tiene 3 cuerpos, el cuerpo de la presidenta, el cuerpo del gobernador y el cuerpo de diputados, se van a encontrar que 2 de esos 3 cuerpos están encabezados por 2 personas que fuimos muy críticos de Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa. Y cuando en la ciudad de Buenos Aires vean que hay 4 cuerpos, el cuerpo de presidente, el cuerpo de senador, el cuerpo de diputados y el cuerpo de jefe de gobierno, se van a encontrar a 3 personas que fuimos muy críticos de Cristina. Yo no tengo ningún miedo a eso, porque me doy cuenta que Cristina también reflexionó como yo. Ahora, o sea, Alberto, es como que esa realidad, perdón Ernesto, que esa realidad refleja una suerte de autocrítica de Cristina. Yo creo que la mayor autocrítica de Cristina es haber dicho que iba a ser candidato a presidente. Creo que sí. Y además creo que su mayor autocrítica también es que en el año 2017, cuando yo organicé la reunión con Florencio Randazzo tratando de buscar la unidad entre los dos, y no la logré por la autosuficiencia de Cristina, que creía que con ella sola bastaba, creo que Cristina también entendió esa frase que dije en febrero del 2018, con Cristina sola no alcanza y sin Cristina no se puede. Cuando Cristina, en medio de este contexto, porque a mí me preocupa, pienso como un escenario posible, porque la historia del peronismo ha sido así, un conflicto. Vos decís no, uno tiene que creerte, pero después está la dinámica de los hechos. Y otro segundo escenario, pienso en cuánta autonomía tienen otros factores de poder dentro del gobierno en una situación delicada para opinar libremente. Por ejemplo, el otro día Cristina bancó a full las cadenas nacionales. Dijo, por ahí me equivoqué en alguna frecuencia, bromeando, pero si no, nos pasaban por encima como una Caterpillar. Yo sé que vos pensás distinto de eso. Pero así como pensás distinto de eso, de repente podés pensar distinto respecto de qué hacer con, no sé, los mercados financieros o la apertura de la importación. Y vos estás planteando eso, articulando, y de repente aparece Máximo, aparece Cristina y dice, no estoy de acuerdo, o no sé, mi oposición es tal cosa, y te genera un desbarajuste enorme. No, ¿sabes qué pasa? Tenemos que acostumbrarnos. Que fue una de las cosas que, mira, yo he dicho siempre que el peronismo ha sido de todo. Y lo que necesita es volver a tomar un claro compromiso con los que menos tienen. Que es el motivo por el que nacimos. Volver a ser la voz de los que no tienen voz. Es el mayor compromiso que tiene el peronismo para adelante. Volver a ser
aquello por lo que nacimos. Pero si vos revisás, el peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue algo así como conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y con Cristina solo fue obediente. Fue patético, dijiste. No, patéticas fueron cosas del gobierno de Cristina. En la frase que, esta frase de párrafo termina diciendo, y con Cristina fue patético. Bueno, por obediente. Por obediente. Por obediente. Ser tan obediente es patético también. Yo no quiero tener gente que me obedezca. Hablaría muy mal de mi conducción. Hablaría muy mal de mí como presidente que la gente haga las cosas porque me obedece. Yo no quiero que me obedezcan. Quiero que estén convencidos de que lo que digo es correcto. Quiero que me acompañen con convicción. Y quiero que si no están de acuerdo, lo digan. Alberto, yo no quiero más la uniformidad del discurso. Nosotros nacimos con Néstor cuestionando la uniformidad del discurso único de los 90. Y después se construyó otro discurso único. Yo no creo en los discursos únicos. Y la verdad no me molesta. Si alguien piensa distinto, que lo diga. Daddy Brieva, ¿no? Es un hombre que hace algunos años se ha comprometido a full con este proyecto. Bueno, dice el otro día una frase, que no es la frase que yo comparto, ¿no? Sobre la CONADEP de los periodistas y esa cosa. Creo que vuelve Mempo Giardinelli sobre eso en página. Por eso yo, la verdad no lo sé. Defendiendo la idea. Sí, yo no creo que sea así, porque la verdad es que si hay algo que lo que creo que hay que terminar es con el tiempo de la discordia. Fue un tiempo muy complejo en la Argentina y hay que ponerle fin, porque no vamos a poder avanzar como sociedad. Y ahí todos tienen una parte de responsabilidad, no es que unos son menos responsables que otros. Pero ¿por qué no puede pensar eso, Daddy? Eso es lo que no entiendo. Yo los escuché el otro día contigo y con vos y con María en el reportaje que le hicieron. ¿Por qué no puede pensar así? Ahora piensa él así, eso no quiere decir que yo pienso así. ¿Y qué tengo que hacer a Daddy? Decirle, callate la boca, no salga más en la radio, no diga más nada. Es lo que él cree. Es una expresión de todo lo que nosotros contenemos. Ahora, hablas con Felipe, que es mi amigo de 30 años, que piensa igual que yo, dice otra cosa. ¿Por qué no podemos convivir en esa diferencia? ¿Por qué debemos maltratarnos por la diferencia? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, miren, yo no voy a ser el presidente de la venganza. La venganza la voy a dejar encerrada en la cárcel para que nunca más aparezca entre nosotros. Y voy a ocuparme de que todos recuperemos la convivencia democrática, que solo se logra respetando al otro. Respetando, no tolerando. A propósito de eso, ya hoy comenzó la campaña, ya está hablando como candidato presidencial. Sí, se viene momentos difíciles, desde los medios, desde la oposición, van a sacudir por todos lados, ¿no? Me imagino, porque le va a pasar a todos eso, ¿no? A nosotros nos pasa más que a otros. ¿Sí? Y sí, me parece. Bueno, en algunos medios por lo menos. ¿Está preparado el candidato Alberto Fernández para eso? Porque sabemos, recién lo hablamos fuera de micrófono con Ernesto, por ejemplo, el tema de tu hijo, seguramente va a aparecer. ¿Ya apareció? Sí, bueno, ya apareció de alguna manera, pero quizás se profundicen. Incluso ¿Y cuál es el problema? Esa es la pregunta que hago. ¿Cuál es el problema? No, yo te quiero preguntar por la historia. Yo creo que yo no tengo idea quién es tu hijo. Pero, es el mejor pibe que he conocido en mi vida. Bueno, lo que apareció, y yo te pregunto porque te pregunté antes de fuera de aire si a vos te jodía que te preguntara o no. No, ¿cómo me va a joder? Tengo orgullo de mi hijo. ¿Cómo me va a joder? No, bueno, pero como tiene algo de invasión a la intimidad la pregunta, por eso te la pregunté antes. Y no me gustaría invadir algo que no corresponde. Se ha publicado que tu hijo es drag queen. Te quería preguntar si lo es, si no lo es, qué significa eso, qué es. Te cuento la historia de mi hijo. Mirá, mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Realmente creativo. En parte de su creatividad la expresa en el dibujo. Está estudiando diseño gráfico e ilustración. Y es un tipo realmente muy creativo. Y así entró en el mundo de los cómics. Cuando entró al mundo de los cómics y el mundo del anime japonés, el manga, todo eso, ¿no? Toda esa historia, empezó a disfrazarse. Y empezó realmente a hacer unos diseños de disfraces realmente asombrosos. Con lo que él disfrutaba mucho. Y así empezó. ¿Cómo se llaman los que se disfrazan? Tienen otro nombre, los que se disfrazan como... ¿Como mujer? No, los que se disfrazan como personajes de historietas. No sé. No me acuerdo el nombre.
Alguno oyente nos va a ayudar cómo se llama. ¿Cómo? Sí, cosplay o cosplay. Cosplay. Empezó a hacer eso. Y la verdad fue llamativo. Lo hizo muy bien, pero también le fue que le empezaron a invitar de festivales de cómics en el mundo. Comic Con se llama, ¿no? Comic Con, las últimas 3 Comic Con de Nueva York, mi hijo estuvo presente. Es un chico de un perfil muy bajo, trabaja en una compañía de seguros, vive hace 2 años con su novia. Cuando le empezó a ir bien, empezó a hacer personajes femeninos del cómic. Y después terminó en las figuras del drag queen, que son fotos que hace, disfraces y fotos que él hace, artísticamente hablando. Y en ese mundo, que yo no conozco, no conozco mucho, pero parece ser muy respetado, muy reconocido. Yo tengo orgullo de mi hijo. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Es un hombre sano, es un tipo que labura, es un tipo que se toma el subte toda la mañana para ir a trabajar a la compañía de seguro donde trabaja. Estudia, vive con su novia hace 2 años, alquila un departamentito porque se le ocurrió irse a vivir solo. Hace 2 años con su novia alquilan un departamentito en Belgrano. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? ¿Qué me importa lo que digan? Pero no vos. En general, y te agradezco además que me lo preguntes. Pero espera, déjame preguntar, como padre, ver que un hijo empieza a disfrazarse y qué sé yo. Es su vida. Pero debe haber sido un desafío en algún momento decir, che, ¿me podés explicar en qué andás? Sí, eso sí lo hice. ¿Qué es esto? Le dije. Y él me lo explicó. Bueno, si él lo hace feliz y si él disfruta con eso. Sí, más raro es que no es el presidente. Claro, exactamente. ¿Cómo lo tomó? Mira, viene bien. No, con preocupación. No te voy a mentir, con preocupación. Tu pareja, no, tu todos hijo. Bien, no, todos bien, pero mi hijo particularmente con preocupación porque temió que le iba a pasar esto. Y a la semana estaba el Comic Con de Argentina. Y entonces me decía, ¿y yo cómo hago? Hacé lo que hiciste siempre. Vos tenés que hacer lo que te haga feliz. ¿Quién es uno para resolver la felicidad del otro? Además, él, en ese mundo, se involucró mucho con los movimientos defensores de la no discriminación sexual. Y es un militante de esos derechos. Viviendo con su novia, es un militante de esos derechos. Digo, y yo realmente tengo admiración por él. A mí no me afecta en nada. Yo además creo, porque a todo esto Estanislao, así se llama mi hijo, tiene 24 años, no es un nene, es un hombre, ya es un hombre. La verdad, yo quiero para mi hijo lo mismo que quiere cualquier padre, que sea feliz. No hay una fórmula, diría Aristóteles, para encontrar la felicidad. También es querer mucho, ¿no? Porque nadie es feliz. Sí, no, claro, bueno, pero está bien, pero uno pretende ser los hijos. Yo lo único que quiero que seas feliz, pavada de cosas que te parecen. Sí, pero es la fantasía pero que tenemos todos. Aristóteles, después lo repitieron otros, entre otros Sabater, en un libro más moderno, decía que ese era el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad. Si él cree si el camino para encontrar la felicidad para él es ese, que sea feliz, yo lo voy a apoyar. De otro amigo que abrió una línea de producción y casi se le lleva puesta la empresa. ¿Cómo se desarticula eso? Como te dije al comienzo. Mirá, la vez pasada fui a México cuando fue la asunción de López Obrador, que me habían invitado a dar una serie de conferencias. Y estaba en el aeropuerto solito ahí tomando un café y se acerca un señor y me dice, yo no era candidato a nada en ese momento, me dice hay que hacer algo con la Argentina. Y me cuenta que él tenía la fábrica más importante de Argentina de viromes y fibras, y que la cerró porque la importación lo mató. Y le dije, ¿en qué estado está tu empresa? 400 personas suspendidas y las máquinas paradas. ¿Qué quiere decir las máquinas paradas? Tapadas. Está la fábrica cerrada, le pusimos una lona para que no se ensucian y 400 personas suspendidas para hacer viromes. ¿Esa es la Argentina que queremos? Si nosotros no entendemos que ese señor hay que ayudarlo a que levante de vuelta las ventanas de su fábrica, las persianas de su fábrica, que los 400 trabajadores recuperen el trabajo, no entendemos cuál es la Argentina. Pondría límites a la importación. Como hace todo el mundo, como el mundo hace. Porque es cierto que la globalización es un hecho irreversible. Lo que no es cierto es que te condena a ser idiota. No te condena a ser idiota. Lo sabe la Unión Europea, que no te entrega a los productores agropecuarios y los protege mañana, tarde y noche.
Y los protege no solamente no dejándote entrar, sino subsidiándolos de un modo increíble. Lo sabe Trump, cuando protege a los productores de limones y para meter nosotros un limón nos cuesta un Perú. Lo sabe él, lo saben todos. Ellos pregonan una cosa de fronteras para afuera y nosotros como tontos la creemos. Bueno, nosotros tenemos que proteger nuestra industria. Dos preguntas muy concretas. La primera, el otro día Manuel Álvarez Agis, en un reportaje en el cual él dijo, yo no hablo en nombre de Alberto, pero hablo mucho con Alberto. Es verdad. Dijo, para frenar la inflación el primer año, no hay que distribuir el ingreso el primer año. Para frenar, una frase que trascendió mucho, generó mucha polémica. ¿Vos la suscribís? La verdad es que se fue a Estados Unidos y no pude hablar con él todavía de qué quiso decir con eso. Emanuel es un chico brillante, brillante. Ahora, no sé qué quiso decir. Yo lo que creo que él quiso decir es no volver a pensar en una política de shock, cosa que yo creo. O sea, volver a pensar en una política de shock, como fue la convertibilidad, generalmente te resta de herramientas para manejar la economía. Y la verdad, la inflación es un problema, pero nosotros tenemos un problema a la par, que es el problema de deuda, que no es un problema menor. Él lo que está diciendo es... Él lo que dice es hacer un acuerdo. El acuerdo es lo que está planteando... 35% de aumento de salarios, 35% de aumento de precios, 35% de devaluación. Contenerlo. Y que no suban los salarios por encima de los precios. Pero eso no es congelar o renunciar a la distribución. Lo que está diciendo es busquemos un mecanismo para acordar que todo crezca lo mismo y empezar a desacelerar... A desinflar la economía. A desacelerar la inflación. Pero eso es lo que leí, no lo hablé con él. Cuando venga lo y hablaremos. Lo último, ¿cómo puede ser que Albistur te preste un departamento que... Porque no tengo plata para comprarlo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece insólito. 150 lucas por mes de regalo. Es decir, ¿cuánto no es así, no el es alquiler así. de ese departamento? No, ¿qué va a costar 150? Es un departamento de 80 metros cuadrados. ¿Me estás cargando? No tengo idea. Es lo que leí. Pero 80 metros cuadrados en Puerto Madero. No, pero 80 metros cuadrados no es eso. Yo creo que debe ser un alquiler, para ponerte una cifra, debe ser de $2.000 mensuales. 90 lucas. Debe ser eso, O con toda la furia. Te regala $25.000 por año. No, pero no es así, no es así. Es un poco larga la historia, pero ¿querés que la cuente? La cuento. Yo me separé, ¿no? Además no es que hace años, hace un par de meses que me lo presta, porque la historia es así. Yo me separé. Y Albistur también se había separado de su anterior mujer. Había comprado ese departamento. Yo cuando me separé me fui a vivir a un departamento alquilado, amueblado, porque tengo solo una casa, la casa donde vive la mamá de mi hijo, y vivía mi hijo hasta hace poco ahí. Me fui a vivir a un departamento que alquilé en Puerto Madero de 60 metros cuadrados, un poquito más chico que este. Y allí viví todos los años que fui jefe de gabinete. ¿Ok? Y pagaba un alquiler. ¿Listo? Llega Albistur se separa, compra ese departamento para irse a vivir ahí. Pero ¿qué le pasa? Conoce a Vicky Tolosa Paz, que es su actual mujer. Y dice, me voy a vivir a La Plata con Vicky Tolosa Paz. Y me dice, mira, queda este departamento, yo te lo alquilo. Yo lo alquilé durante muchos años, hasta que Macri causó en mí la misma crisis que causó en todos. Y entonces le dije, mira, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar. Me dijo, quédate tranquilo, ocupate de pagar las expensas, pagar todo lo que tiene que ver con los servicios, pagar la parte que me corresponde por tener ese departamento como bienes personales y usarlo. Pepe es amigo mío desde hace 30 y tantos años. Ahora, ¿a usted no les parece un poco raro que estemos discutiendo esto? Pero en un país donde el presidente todos los días le aparecen cuentas offshore, donde el ministro de Economía tiene cuentas offshore. Vive en el departamento de Gustavo Arribas, también estaba pensando la coincidencia. Claro, digo, ¿y a ustedes no les llama la atención eso? Yo no les llama la atención. Por supuesto que sí. Sí, también. Ah, bueno, ok, claro. listo, ya está, pero lo ¿Por que qué digo... vos no me prestás un departamento a mí? No, Porque no tengo. Podría prestarte uno. pero es la verdad, pero es la más estricta verdad. Y si Pepe me hubiera dicho, no, mira, tengo que cobrarte el alquiler, hubiera ido a buscar un alquiler más barato. Simplemente es esto. Bueno, podríamos seguir largo rato, vamos a hablar otras veces porque la campaña no, yo les agradezco mucho, empieza la campaña. Supongo que cuando sea presidente, si es que lo es, nos dará alguna nota cada tanto. Sí, a Macri no lo pudimos entrevistar, a Cristina tampoco. A Cristina tampoco. Yo lo entrevisté a Macri al día siguiente que ganó.
cuando todavía no era presidente, que salió y después no... ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Alguna vez, siendo jefe de gabinete después, yo les pedí a ustedes que me llamen para hacerme una entrevista? No. No, pero me cagabas a pedo mucho. Ok. ¿Alguna vez les dije... Una vez 40 minutos seguidos, vos sabés que me estaba bañando, me llama, me empieza a retar, con una No conocía eso. Me sequé, me vestí, saludé a mis hijos, tomé un taxi. Seguías hablando. Al Tátterstal de Palermo, dije, era el jefe de gabinete, digo, Alberto, discúlpame, estoy entrando, ya 45 minutos me venís cagando a pedo. No, pero hablaba. Sí, claro. Creo que todos los periodistas reconocemos eso. Y Creo segundo que punto, ¿alguna vez que usted me hizo una entrevista, les dije de esto no hablemos? No No lo recuerdo. No. Bueno, yo les prometo que va a ser todo igual. Bien. Alberto Fernández en Radio con vos. Gracias, A ustedes.